¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera nacido en Nazaret en lugar de Belén? La pregunta nos transporta a un escenario en el que Jesús, en vez de nacer en Belén, lo hubiera hecho en Nazaret, su ciudad de residencia junto a su familia. Según la profecía de Miqueas, el Mesías debía provenir de la ciudad de David, Belén, una localidad pequeña pero con un enorme valor simbólico e histórico para el pueblo judío. En la tradición judía, el linaje era un aspecto fundamental. La conexión de Jesús con Belén significaba también una conexión directa con la promesa de un rey que liberaría al pueblo de Israel. Entonces, si Jesús no hubiera nacido en Belén, ¿qué habría ocurrido? Primero, habrían surgido dudas significativas sobre su identidad como el Mesías prometido. Los líderes religiosos de la época estaban profundamente familiarizados con las escrituras y las profecías y esperaban con ansias a un Salvador que cumpliera con cada aspecto predicho. De haberse corrido la voz de que Jesús había nacido en Nazaret, el mensaje de salvación podría haber sido rápidamente cuestionado o, incluso, descartado por los fariseos y saduceos, quienes ya cuestionaban a Jesús en muchos aspectos. Esta desconexión de la profecía hubiera sido suficiente para desacreditar su rol, haciendo que muchos de sus primeros seguidores se distanciaran al no ver el cumplimiento literal de las profecías. Además, la identidad de Jesús como descendiente de David habría sido puesta en tela de juicio. En un tiempo y lugar donde la descendencia y el linaje eran considerados en extremo importantes, la falta de una conexión visible y concreta con Belén podría haber generado rechazo entre los judíos. Quizás, los primeros discípulos no hubieran estado dispuestos a seguir a alguien que, desde el principio, pareciera no estar alineado con las escrituras sagradas. El resultado habría sido una iglesia debilitada desde sus primeros días, con una menor cantidad de seguidores y una fe que lucharía por mantener su propósito en medio de la oposición. Otro impacto importante de un nacimiento en Nazaret sería el cambio en la narrativa de humildad y sacrificio que rodea a Jesús. Belén, aunque pequeña, tenía una gran relevancia histórica, mientras que Nazaret era una ciudad común sin mucha reputación entre el pueblo judío. Nacer en un lugar con menor simbolismo habría hecho que Jesús no fuera visto como el heredero de un linaje real ni como una figura humilde y cercana a la realidad de su pueblo. Este cambio en la percepción pública podría haber alterado su ministerio y el alcance de su mensaje de redención, haciendo que su rol como Mesías fuera aún más difícil de aceptar para los líderes y el pueblo. ¿Y si el decreto del censo de César Augusto no se hubiera emitido? El censo ordenado por César Augusto parece, a simple vista, ser un acto administrativo del Imperio Romano, pero sin él, la historia de la Natividad de Jesús habría tomado un rumbo muy distinto. El censo obligó a José y a María a viajar a Belén, lo que cumplió la profecía de que el Mesías nacería en la ciudad de David. Sin embargo, ¿qué habría pasado si este decreto no hubiera sido emitido? De entrada, Jesús no habría nacido en Belén, sino en Nazaret, el lugar de residencia de sus padres. Este cambio en su lugar de nacimiento significaría una desconexión completa con las profecías y, por lo tanto, su legitimidad como el Mesías sería cuestionada desde el comienzo. Sin el censo de César, la narrativa que se construyó alrededor de la figura de Jesús sería otra, con menos conexión a la tradición de Israel y sin el respaldo profético que conectaba a Jesús con los reyes de antaño. La ausencia del censo también significaría un impacto profundo en la conexión de Jesús con las profecías mesiánicas. La identidad de Jesús estaba intrínsecamente ligada a su herencia y al linaje de David. Si se hubiera quedado en Nazaret, su relación con la historia de Israel y la figura de David hubiera sido débil y carente del peso necesario para cumplir las expectativas judías sobre un Salvador. Además, el censo hizo que el nacimiento de Jesús se alineara con los tiempos y los eventos políticos del Imperio Romano, lo cual era crucial para el establecimiento de su rol histórico y su misión de alcanzar a las naciones. Sin este evento, es probable que la conexión entre la historia de Israel y el Imperio Romano, así como la expansión del cristianismo en el mundo, hubieran tenido una narrativa distinta, menos universal y menos impactante en el curso de la historia. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera nacido en un entorno más acomodado? La narrativa del nacimiento de Jesús está cargada de simbolismo y de humildad. Al nacer en un pesebre, en medio de condiciones adversas y lejos de un ambiente de riquezas, se proyecta un mensaje de accesibilidad y de cercanía a la humanidad en sus momentos más difíciles.
Pero ¿qué hubiera pasado si Jesús hubiera nacido en una familia adinerada o en un ambiente acomodado? Si Jesús hubiera nacido en un ambiente más próspero, el mensaje de igualdad y humildad que representa el cristianismo podría haber sido interpretado de una manera distinta. Al nacer en la pobreza, Jesús se presenta como un Salvador accesible para todos, especialmente para aquellos en situaciones de vulnerabilidad. Un nacimiento en la riqueza podría haber generado una distancia entre Jesús y las personas comunes, quienes lo hubieran percibido como alguien lejano y desconectado de sus propias experiencias de vida. La percepción pública hubiera sido totalmente diferente, y los pobres y oprimidos podrían no haberse sentido identificados con él, limitando su misión de redención para toda la humanidad. El nacimiento en un entorno acomodado también habría afectado la forma en que los discípulos y seguidores de Jesús interpretaron su mensaje y sus enseñanzas. Su vida de sacrificio y servicio hubiera sido vista como una decisión teórica, no como una experiencia auténtica de desprendimiento y humildad. Los seguidores hubieran cuestionado la autenticidad de su mensaje si no hubiera tenido la experiencia directa de la pobreza y las adversidades de la vida común. Esta desconexión con su mensaje habría hecho que el cristianismo no alcanzara la expansión y el impacto que logró tener en las clases más bajas, quienes fueron sus primeros y más leales seguidores. ¿Y si los Reyes Magos no hubieran encontrado a Jesús? Imaginemos un escenario en el que los Reyes Magos, esos sabios de Oriente guiados por una estrella, nunca hubieran llegado hasta Jesús. La llegada de estos viajeros tiene un significado profundo en la historia, ya que representa el reconocimiento de Jesús como Rey no solo de los judíos, sino de toda la humanidad. Sin la visita de los Reyes Magos, la narrativa del nacimiento de Jesús habría sido muy distinta y sin el carácter universal que le confiere la presencia de estos sabios extranjeros. Para empezar, la llegada de los Reyes Magos y su acto de adoración simbolizan el alcance global del mensaje de Jesús. Si no hubieran llegado hasta él, esta señal de apertura hacia todas las naciones y culturas podría haberse perdido, haciendo que el mensaje inicial pareciera exclusivo para los judíos. La iglesia primitiva también habría carecido de este símbolo temprano de aceptación de otras culturas y tradiciones, limitando la proyección del cristianismo a nivel mundial. Los primeros cristianos, que usaban esta historia como argumento de la universalidad de su fe, habrían tenido menos fundamentos para difundir el mensaje de Cristo a personas de diferentes nacionalidades y credos, lo que habría complicado la expansión del cristianismo en los siglos posteriores. Otro impacto importante es que los regalos traídos por los Reyes Magos, oro, incienso y mirra, además de simbolizar realeza, divinidad y sacrificio, fueron probablemente un sustento material crucial para la familia de Jesús en esos primeros años. Se cree que estos presentes ayudaron a María y José a sostenerse durante el tiempo que permanecieron en Egipto tras huir de Herodes, ya que el oro, el incienso y la mirra eran elementos de alto valor comercial. Sin la visita de los magos y estos obsequios, la vida de la Sagrada Familia en un país extranjero como Egipto habría sido aún más precaria. María y José tendrían que haberse enfrentado a dificultades mayores para sobrevivir, poniendo en riesgo la seguridad de Jesús y dificultando su crianza en ese tiempo de exilio. Es posible que, al no recibir estos recursos, el viaje y la estancia en Egipto hubieran sido diferentes, lo que podría haber cambiado drásticamente el contexto en el que Jesús creció y las personas que influyeron en él. Finalmente, si los Reyes Magos no hubieran llegado a Jerusalén preguntando por el Rey de los judíos que ha nacido, Herodes no se habría enterado de la existencia de Jesús y no habría tenido la intención de buscarlo para acabar con su vida. En ausencia de esta persecución, Jesús y su familia podrían haberse quedado en Belén o regresado a Nazaret sin pasar por el exilio en Egipto. Aunque esto podría sonar a una vida más estable para la familia de Jesús, su tiempo en Egipto sirvió para cumplir otra profecía y conectar su vida con la historia de Israel. La relación simbólica de Jesús como un segundo Moisés, el liberador de su pueblo, habría perdido fuerza. En este sentido, la historia de los Reyes Magos añade una dimensión que ayuda a entender el rol de Jesús dentro de una narrativa mesiánica y redentora que se construye a lo largo de toda la Biblia. ¿Si Herodes no hubiera buscado al niño para matarlo? La historia de Herodes y su intento de eliminar al niño Jesús es una de las más sombrías de los evangelios. La amenaza de Herodes y su orden de matar a todos los niños menores de 2 años en Belén obligaron a María, José y Jesús a huir a Egipto.
Este evento también tiene un significado profundo, ya que vincula la historia de Jesús con la de Moisés y el Éxodo. Pero, ¿qué habría pasado si Herodes no hubiera buscado a Jesús para matarlo? En primer lugar, si Herodes no hubiera tenido interés en eliminar al recién nacido, Jesús y su familia probablemente no habrían tenido que huir a Egipto. Al evitar esta huida, la narrativa mesiánica de Jesús como el nuevo Moisés, destinado a liberar a su pueblo, no se habría completado de la misma manera. Moisés fue llamado a liberar a los israelitas de Egipto, y Jesús, al pasar un tiempo en ese país, reflejó ese mismo llamado, enfatizando su rol como Salvador y Redentor de Israel. Sin esta experiencia en Egipto, la historia de Jesús habría perdido esta conexión fundamental con la liberación y el Éxodo, pilares de la identidad judía. ¿Qué hace que un simple acto de convertir agua en vino sea tan significativo en la narrativa bíblica? ¿Por qué Jesús eligió una boda para realizar su primer milagro? Estas preguntas han intrigado a teólogos, estudiosos y creyentes a lo largo de los siglos. Este evento, relatado en el Evangelio de Juan 2, 1, 11, no solo marca el comienzo del ministerio público de Jesús, sino que también está cargado de simbolismos y significados espirituales. ¿Fue solo un gesto de bondad o contenía un mensaje más profundo? Contexto histórico y cultural del milagro de Caná. El primer milagro de Jesús, la conversión del agua en vino durante una boda en Caná de Galilea, no ocurrió en un vacío cultural o histórico. Este evento está profundamente arraigado en las costumbres y tradiciones del pueblo judío de la época, ofreciendo una visión rica y multifacética del impacto que tuvo este acto aparentemente sencillo. Entender el contexto de este milagro requiere explorar la importancia de las bodas, el simbolismo del vino y las expectativas sociales en la Palestina del siglo I. Las bodas en la cultura judía del siglo I. En la sociedad judía de los tiempos de Jesús, las bodas eran mucho más que una simple celebración familiar, eran eventos comunitarios de gran significado religioso y social. Una boda típica podía durar entre 7 y 14 días, involucrando no solo a las familias de los novios, sino también a amigos, vecinos y otros miembros de la comunidad. Este prolongado tiempo de celebración reflejaba la importancia del matrimonio como una institución divina, establecida por Dios desde la creación del mundo. El matrimonio no solo unía a dos personas, sino que consolidaba alianzas familiares y comunitarias. En un mundo en el que las familias eran la base de la sociedad, un matrimonio exitoso era visto como una bendición de Dios, mientras que cualquier problema en su desarrollo podía ser interpretado como un mal augurio. Es en este contexto que se entiende la gravedad de quedarse sin vino durante una boda. No solo era una vergüenza social, sino que también podía interpretarse como un presagio de problemas futuros para los recién casados. El vino en la tradición judía. El vino tenía un papel central en la vida cotidiana y religiosa del pueblo judío. Era un símbolo de alegría, bendición y abundancia, asociado con las promesas de Dios a su pueblo. En el libro de los Salmos se dice, el vino alegra el corazón del hombre, Salmo 104, 15, lo que resalta su importancia tanto en celebraciones como en el culto religioso. En las bodas, el vino no era solo una bebida, era un elemento esencial que representaba la bendición divina sobre la unión matrimonial. Su ausencia no solo significaba una falta de previsión por parte de los anfitriones, sino también una posible señal de deshonra o maldición. En una sociedad donde la hospitalidad era considerada una virtud sagrada, quedarse sin vino era un fallo imperdonable que podía empañar la reputación de la familia anfitriona. La hospitalidad como valor central. La hospitalidad en la cultura judía del siglo I no era simplemente una cortesía, sino un deber religioso profundamente enraizado en la tradición. El pueblo de Israel había aprendido a valorar la hospitalidad desde su experiencia como extranjeros en Egipto, un tema que se menciona repetidamente en la ley de Moisés. Esta hospitalidad se extendía no solo a los amigos y familiares, sino también a los extraños y viajeros. En el caso de las bodas, la hospitalidad alcanzaba su máxima expresión. Los anfitriones estaban obligados a proveer generosamente para sus invitados, asegurándose de que todos estuvieran bien atendidos. La falta de vino, por tanto, no solo habría sido una gran vergüenza social, sino también un fallo en el cumplimiento de este mandato cultural y religioso. El papel de la comunidad en las bodas.
En una sociedad donde las comunidades eran pequeñas y estrechamente unidas, las bodas eran eventos de suma importancia para reforzar los lazos sociales. La participación de toda la comunidad reflejaba la interdependencia de las personas en la vida cotidiana. Las celebraciones eran una oportunidad para fortalecer las relaciones, compartir alegría y reafirmar los valores comunes. En este contexto, el papel de Jesús como invitado adquiere un significado especial. No era común que un maestro o rabino como él asistiera a eventos sociales de esta naturaleza, lo que demuestra su disposición a participar en la vida cotidiana de las personas. Su presencia en la boda no solo validaba la importancia del matrimonio, sino que también reflejaba su compromiso con la humanidad en su totalidad. Expectativas sociales y el papel de la mujer. Otro aspecto importante del contexto histórico es el papel de María, la madre de Jesús, en el milagro. En la sociedad judía del siglo I, las mujeres desempeñaban un papel crucial en la organización y supervisión de las celebraciones. Aunque las bodas eran eventos comunitarios, la responsabilidad de asegurar que todo funcionara correctamente recaía en gran medida sobre las mujeres de la familia. Cuando María se da cuenta de que el vino se ha acabado, actúa de acuerdo con estas expectativas culturales, alertando a Jesús del problema. Su intervención no es solo un acto de preocupación maternal, sino también un reflejo de su rol dentro del evento. Su confianza en Jesús, al instruir a los sirvientes a hacer lo que Él les diga, demuestra una fe inquebrantable en su capacidad para resolver la situación. El trasfondo espiritual del evento. Además del contexto social y cultural, el milagro de Caná tiene un profundo trasfondo espiritual. En la tradición judía, el matrimonio era visto como una metáfora de la relación entre Dios e Israel. Las bodas no solo celebraban la unión de dos personas, sino también el pacto eterno entre Dios y su pueblo. El uso del vino en este contexto simbolizaba la abundancia y la alegría que resultan de estar en comunión con Dios. Al transformar el agua en vino, Jesús no solo resuelve un problema práctico, sino que también introduce un mensaje espiritual más profundo. Él es la fuente de la verdadera alegría y abundancia espiritual. Este acto anticipa el nuevo pacto que Él establecería a través de su sacrificio, simbolizado por el vino durante la última cena. La intervención de María, un papel clave en el primer milagro de Jesús. El relato de la boda en Caná no solo presenta el primer milagro de Jesús, sino que también arroja luz sobre la significativa intervención de su madre, María. En este evento, María desempeña un papel crucial, no solo como testigo, sino como catalizadora del milagro que marcaría el inicio del ministerio público de su Hijo. Su intervención es un acto lleno de confianza, fe y comprensión espiritual, lo que la convierte en un modelo para los creyentes de todas las épocas. María como observadora perceptiva. La boda en Caná era un evento social importante, como cualquier boda en la cultura judía de la época. Las festividades podían durar varios días, y los anfitriones tenían la responsabilidad de asegurarse de que los invitados estuvieran bien atendidos. En este contexto, quedarse sin vino no era solo una inconveniencia, sino una gran vergüenza social que podía dañar la reputación de la familia anfitriona. María, como invitada en la boda, fue una de las primeras en notar la falta de vino. Este detalle nos muestra su naturaleza observadora y empática. Ella no estaba distraída con la celebración, sino atenta a las necesidades de los demás. Su capacidad para percibir este problema antes de que se convirtiera en una crisis pública demuestra una cualidad que muchos admiran, la atención al bienestar de los demás. El diálogo entre María y Jesús. Cuando María se acerca a Jesús para informarle sobre la situación, su petición parece simple y directa: no tienen vino. Sin embargo, estas palabras son mucho más profundas de lo que parecen a primera vista. Este no es un simple comentario casual, es un acto de fe y una invitación para que Jesús intervenga. Jesús responde con una frase que ha sido objeto de debate e interpretación a lo largo de los siglos: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Juan 2:4. Para los lectores modernos, esta respuesta puede parecer abrupta o incluso distante, pero en el contexto cultural de la época, no tiene connotaciones irrespetuosas. Por el contrario, es una forma de destacar que Jesús operaba bajo el plan y el tiempo divinos, no bajo la presión humana. A pesar de la respuesta de Jesús, María no se desanima. Esto revela su confianza absoluta en la capacidad de su Hijo para resolver la situación.
En lugar de insistir, simplemente instruye a los sirvientes, hagan todo lo que Él les diga. Estas palabras son un testimonio de la fe inquebrantable de María. Ella no le dice a Jesús qué hacer ni cómo hacerlo, simplemente confía en que Él actuará de acuerdo con la voluntad divina. María como modelo de fe y confianza. La intervención de María en la boda de Caná nos enseña varias lecciones importantes sobre la fe y la confianza. En primer lugar, demuestra que la fe no siempre requiere entender todos los detalles del plan de Dios. María no sabía cómo Jesús resolvería el problema, pero sabía que lo haría. Su actitud nos invita a confiar en Dios incluso cuando no podemos ver el camino completo frente a nosotros. En segundo lugar, María nos enseña a ser intermediarios en las necesidades de los demás. Ella no pide el milagro para sí misma, sino para los anfitriones de la boda. Esto refleja su carácter servicial y su preocupación por el bienestar de los demás, una cualidad que la convierte en un ejemplo para los cristianos. El papel de María en el milagro. Aunque Jesús realiza el milagro, la intervención de María es clave para que ocurra. Su iniciativa pone en marcha los eventos que llevan a la transformación del agua en vino. Esto nos muestra que, aunque Dios tiene el poder de obrar milagros, a menudo invita a las personas a participar en su obra. María no tenía la capacidad de transformar el agua en vino, pero su fe y su disposición a actuar facilitaron que el milagro tuviera lugar. El simbolismo del agua y el vino. El milagro de Jesús al convertir el agua en vino en la boda de Caná es mucho más que un acto de bondad hacia unos anfitriones en apuros. Es una obra cargada de simbolismos espirituales, culturales y teológicos que trascienden el simple hecho de transformar una sustancia en otra. Cada elemento del milagro, el agua, el vino, las tinajas y el contexto, tiene un profundo significado que, cuando se analiza con detalle, revela enseñanzas que resuenan hasta el día de hoy. El agua como símbolo de purificación. En el judaísmo de la época, el agua tenía un papel central en los rituales de purificación. Las tinajas que Jesús pidió llenar estaban destinadas precisamente para estos actos rituales. Según la ley mosaica, era necesario realizar abluciones con agua para purificarse antes de comer, rezar o realizar actos importantes. Estas prácticas simbolizaban la limpieza del cuerpo como una manera de preparar el alma para el contacto con Dios. Al pedir que las tinajas fueran llenadas con agua, Jesús comienza su obra a partir de un símbolo familiar y significativo para los asistentes. Sin embargo, no se queda en el agua como un simple elemento ritual, sino que lo transforma en algo completamente nuevo. Este acto puede interpretarse como una señal de que Jesús vino a trascender los antiguos rituales, ofreciendo una purificación espiritual más profunda y duradera que no depende de las prácticas externas, sino de la fe y la gracia. El vino como símbolo de alegría y bendición. En la cultura judía, el vino era un símbolo de alegría, prosperidad y bendición divina. Era comúnmente usado en las bodas y otras celebraciones importantes, donde representaba la abundancia que Dios concedía a su pueblo. El Salmo 104:15 menciona al vino como aquello que alegra el corazón del hombre, enfatizando su asociación con la felicidad y la plenitud de vida. El hecho de que Jesús transforme el agua en vino tiene un significado profundo, señala el inicio de una nueva era, donde la relación del hombre con Dios ya no dependería únicamente de la observancia de la ley, sino de una conexión personal, llena de gracia y gozo. El vino no solo satisface una necesidad física, sino que también apunta a la alegría espiritual que Jesús trae al mundo. La calidad del vino, un símbolo de excelencia divina. El vino producido por Jesús no era un vino cualquiera, era de una calidad superior a la que los anfitriones habían servido al inicio de la boda. Este detalle, aparentemente menor, tiene un significado poderoso. En el contexto de la narrativa, el maestro de ceremonias comenta, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, pero tú has guardado el buen vino hasta ahora, Juan 2:10. Este detalle subraya la naturaleza superior de lo que Jesús ofrece en comparación con lo que el mundo proporciona. Mientras que los bienes y alegrías terrenales tienen un límite y eventualmente se deterioran, lo que Jesús ofrece es eterno y perfecto. Este aspecto del milagro invita a reflexionar sobre cómo las bendiciones divinas superan con creces cualquier expectativa humana. El uso de tinajas para la purificación.
El milagro ocurre utilizando tinajas destinadas a los rituales de purificación, un detalle que no es accidental. Estas tinajas representan la antigua manera de relacionarse con Dios, basada en normas y rituales externos. Jesús, al transformar el agua en vino, utiliza lo viejo para introducir algo completamente nuevo. Es un acto simbólico que apunta a su misión de cumplir y superar la antigua ley, ofreciendo una nueva forma de vida basada en la gracia y la redención. Además, el hecho de que las tinajas fueran llenadas hasta el borde indica la plenitud de la obra de Jesús. No se trata de un cambio parcial o limitado, sino de una transformación completa, una declaración de que, con Jesús, las bendiciones no son escasas ni mediocres, sino abundantes y perfectas. El simbolismo del vino en el pacto de sangre de Jesús. El vino no solo tiene un significado cultural y ritual en el judaísmo, sino que también adquiere un papel central en el mensaje de Jesús. Más adelante, durante la última cena, el vino se convierte en el símbolo de su sangre, derramada por la salvación de la humanidad. En ese contexto, Jesús declara: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama», Lucas 22:20. La discreción del milagro. Uno de los aspectos más intrigantes del primer milagro de Jesús en la boda de Caná es la notable discreción con la que se llevó a cabo. A diferencia de otros milagros realizados más adelante en su ministerio, este acto transformador no fue proclamado ante una multitud ni acompañado de discursos o demostraciones espectaculares. Fue un evento íntimo, limitado a un pequeño grupo de personas que ni siquiera incluyó a los novios. Esto plantea preguntas fascinantes. ¿Por qué Jesús eligió operar con tal reserva? ¿Qué mensaje nos transmite su actitud sobre la humildad y la naturaleza del servicio divino? El papel de los sirvientes, testigos privilegiados. Cuando María informó a Jesús que el vino se había acabado, ella simplemente dijo a los sirvientes: «Hagan lo que Él les diga». Este mandato sencillo y lleno de confianza destaca la fe de María, pero también pone el foco en los sirvientes, personas anónimas que normalmente pasarían desapercibidas en una celebración como esta. Fueron ellos quienes llenaron las tinajas de agua, obedeciendo sin cuestionar las instrucciones que Jesús les dio. Es importante destacar que ellos, y solo ellos, fueron testigos del proceso completo. Fueron los primeros en observar cómo el agua, recolectada en tinajas destinadas a la purificación ritual, se transformaba en vino de la mejor calidad. Este detalle no solo resalta la confianza que Jesús depositó en estas personas, sino que también subraya un tema recurrente en su ministerio. La grandeza del reino de Dios se revela primero a los humildes y a aquellos dispuestos a obedecer. Reflexión cotidiana: ¿cuántas veces en nuestras vidas nos encontramos en roles aparentemente insignificantes que, si los desempeñamos con fe, nos convierten en testigos de milagros? La discreción con la que Jesús permitió que los sirvientes fueran protagonistas silenciosos nos recuerda que el poder de Dios no se limita a los grandes escenarios ni a las figuras prominentes, sino que se manifiesta en los actos de servicio y humildad. La ausencia de una proclamación pública. A diferencia de milagros como la alimentación de los 5.000 o la resurrección de Lázaro, en los que Jesús atrajo a grandes multitudes, el milagro en Caná se llevó a cabo sin fanfarria. Ni siquiera los invitados principales de la boda sabían lo que había ocurrido. El maestresala, encargado de supervisar los aspectos prácticos de la celebración, simplemente probó el vino y quedó impresionado por su calidad. Al punto de comentar que los anfitriones habían reservado el mejor vino para el final, algo inusual en las costumbres de la época. Sin embargo, él no tenía idea de que este vino era el resultado de un milagro. Este enfoque discreto de Jesús sugiere varias cosas. Primero, demuestra que su intención no era impresionar ni buscar reconocimiento. En un mundo donde el poder y la influencia a menudo se ostentan con grandilocuencia, Jesús nos muestra un camino diferente. El verdadero poder no necesita ser proclamado, se manifiesta en sus propios términos, con propósito y sin necesidad de aprobación externa. Ejemplo práctico: en nuestra sociedad actual, es común buscar reconocimiento por nuestras acciones, especialmente en la era de las redes sociales, donde cada logro puede ser compartido al instante con miles de personas. Sin embargo, el ejemplo de Jesús nos invita a reflexionar: ¿estamos haciendo cosas buenas para ser vistos o por el bien genuino de los demás? La humildad como fundamento del milagro. La discreción de Jesús también refleja su profunda humildad.
Este milagro no fue una oportunidad para ganar seguidores ni para iniciar una revolución pública. Fue un acto de compasión hacia una familia que enfrentaba una vergüenza social significativa al quedarse sin vino en su boda. Al intervenir, Jesús no solo resolvió un problema práctico, sino que también protegió el honor de los anfitriones, mostrando que incluso las preocupaciones aparentemente menores son importantes para Dios. Además, el hecho de que el milagro no fuera anunciado públicamente indica que Jesús estaba más interesado en cumplir su propósito que en buscar reconocimiento. Este rasgo de su carácter resalta una lección esencial: la humildad no es debilidad, sino fuerza bajo control. Es la capacidad de actuar con poder sin necesidad de hacerlo evidente. Ejemplo cotidiano: piensa en situaciones donde has ayudado a alguien sin esperar nada a cambio, sin anunciarlo ni buscar reconocimiento. Estos actos, aunque puedan parecer pequeños, tienen un impacto significativo, tanto en quienes los reciben como en quienes los realizan. El contraste con los milagros futuros. Al comparar este milagro con otros realizados por Jesús más adelante, vemos un claro contraste en su enfoque. En eventos como la sanación de los enfermos o la expulsión de demonios, Jesús a menudo hablaba directamente con los involucrados o incluso con las multitudes presentes, usando esos momentos como oportunidades para enseñar sobre el reino de Dios. Sin embargo, en Caná, su propósito no era enseñar con palabras, sino con acción. Este milagro fue una demostración silenciosa de su poder y su compasión, una introducción a su ministerio que marcó el tono para lo que vendría, un enfoque en transformar vidas de manera personal y significativa. Algunas interpretaciones clave que destacan el simbolismo y la profundidad de este evento. 1. El vino como símbolo del nuevo pacto. En el contexto del judaísmo, el vino era un elemento esencial en las celebraciones y un símbolo de bendición divina y abundancia. Sin embargo, en el cristianismo, el vino adquiere un significado mucho más profundo al representar la sangre de Cristo derramada en la cruz para la salvación de la humanidad. Este milagro en Caná prefigura el establecimiento de un nuevo pacto entre Dios y la humanidad. Cuando Jesús convierte el agua en vino, no solo está resolviendo un problema práctico en la boda, está introduciendo un mensaje espiritual. El agua utilizada para las purificaciones rituales, un componente clave en las tradiciones judías, es transformada en vino, marcando un cambio radical. El paso de las viejas tradiciones a una nueva relación con Dios basada en gracia y fe. Este acto puede entenderse como una metáfora de la transición del Antiguo Testamento, que enfatizaba la ley y los rituales, al Nuevo Testamento, que enfatiza el amor, el sacrificio y la salvación a través de Jesús. Es como si Jesús estuviera diciendo: yo soy el cumplimiento de la ley, en mí se encuentra la verdadera alegría y redención. 2. El agua y el vino como elementos de transformación espiritual. El agua en las Escrituras a menudo simboliza purificación, limpieza y vida. En el Antiguo Testamento, el agua tiene un papel central, desde la purificación ritual hasta eventos como el éxodo del pueblo de Israel, cuando Dios les provee agua en el desierto. En contraste, el vino simboliza alegría, prosperidad y la bendición de Dios. La transformación del agua en vino representa una verdad espiritual más profunda, la capacidad de Jesús para transformar lo ordinario en extraordinario, lo mundano en divino. Este milagro no solo satisface una necesidad física en la boda, sino que también apunta a la transformación que Jesús realiza en la vida de quienes lo siguen. Por ejemplo, en nuestras vidas cotidianas, el agua puede representar nuestras luchas, monotonía o incluso nuestra insuficiencia. Jesús puede convertir esas experiencias en algo significativo, lleno de propósito y alegría. En términos espirituales, el milagro señala cómo Jesús purifica el corazón humano y lo llena de su espíritu, representado por el vino, para vivir una vida de gozo y plenitud en Dios. 3. El papel de las tinajas destinadas a la purificación. Un detalle interesante en el relato es que el agua utilizada para el milagro proviene de tinajas destinadas a la purificación ritual. Estas tinajas eran parte del sistema religioso judío que exigía lavarse antes de ciertas actividades como una señal externa de limpieza. Jesús elige estas tinajas para demostrar que Él es el cumplimiento de la ley y los rituales. Donde antes había una obsesión con la pureza externa, Jesús introduce una nueva pureza, una que viene del corazón y del alma.
Este acto desafía la comprensión tradicional de la pureza, recordándonos que la transformación interna es más importante que las apariencias externas. Es una invitación a reflexionar sobre nuestra fe. ¿Nos preocupamos más por cumplir rituales o por experimentar una relación viva y transformadora con Dios? 4. Una señal de la gloria de Jesús. El Evangelio de Juan describe este milagro como el primero de las señales que revelaron la gloria de Jesús y llevaron a sus discípulos a creer en él. Es importante notar que este acto no fue realizado públicamente ante multitudes, sino en un entorno íntimo. Solo los sirvientes, los discípulos y unos pocos testigos presenciaron el milagro. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo Dios obra en nuestras vidas, a menudo en formas discretas, no siempre visibles para todos, pero profundamente significativas para quienes están atentos. La gloria de Jesús no está necesariamente en grandes espectáculos, sino en su capacidad de transformar vidas y circunstancias con un propósito eterno. La discreción de este milagro también nos invita a la humildad. Jesús, aunque tenía el poder para realizar grandes señales, elige un contexto común y familiar para iniciar su ministerio, enseñándonos que Dios puede obrar maravillas incluso en los aspectos más ordinarios de nuestra vida diaria. 5. Un anticipo del banquete celestial. El vino también tiene un lugar destacado en las profecías sobre el reino de Dios. En Isaías 25:6, se describe un banquete mesiánico donde Dios preparará un festín para su pueblo con manjares suculentos y vino refinado. Este milagro en Caná se puede interpretar como un anticipo de este banquete celestial, donde todos los creyentes compartirán la alegría eterna en la presencia de Dios. Jesús utiliza el vino para simbolizar la plenitud y la alegría que traerá su reino. De esta manera, el milagro apunta no solo al presente, sino al futuro, un tiempo de restauración total donde la humanidad se reconciliará plenamente con Dios. Este acto también nos invita a vivir con esperanza y expectativa, sabiendo que la alegría y la abundancia que experimentamos en Cristo aquí en la tierra son solo un destello de lo que vendrá en su reino eterno. 6. Impacto en los primeros discípulos y en la humanidad. Para los discípulos, este milagro fue una revelación inicial de quién era Jesús. Habían oído hablar de él, tal vez tenían una idea de su misión, pero ver este acto transformador cimentó su fe y los llevó a seguirlo más de cerca. En un sentido más amplio, el milagro tiene implicaciones para todos nosotros. Jesús no solo satisfizo una necesidad inmediata en la boda, también nos dejó una lección eterna sobre su poder para satisfacer nuestras necesidades más profundas. Por ejemplo, en momentos de escasez, incertidumbre o desesperanza, podemos recordar este milagro como una prueba de que Jesús puede transformar nuestras circunstancias más difíciles en fuentes de bendición y gozo. Impacto en los discípulos y los asistentes. El milagro de convertir el agua en vino en las bodas de Caná tuvo un impacto significativo, tanto en los discípulos como en los asistentes a la celebración. Este evento no fue solo un momento de asombro, fue una demostración poderosa y simbólica del propósito de Jesús y la naturaleza de su misión. Aunque aparentemente discreto, el milagro marcó un antes y un después en la percepción de aquellos que lo presenciaron y en quienes comenzaron a seguirlo. El asombro de los sirvientes. Los sirvientes jugaron un papel crucial en el milagro. Fueron testigos directos de la transformación del agua en vino. Cuando María les dijo, hagan lo que Él les diga, estos trabajadores obedecieron, probablemente sin comprender del todo lo que estaba a punto de suceder. Su disposición a seguir instrucciones, incluso en medio de la incertidumbre, los llevó a presenciar algo extraordinario. El impacto en ellos fue profundo. Como trabajadores de clase baja en una sociedad jerárquica, no estaban acostumbrados a ser partícipes de eventos significativos. Sin embargo, Jesús eligió a estos humildes sirvientes para que fueran los primeros en presenciar su obra. Esto refleja una enseñanza clave del ministerio de Jesús. Él no busca la validación de los poderosos ni realiza sus milagros para impresionar a las élites, sino que actúa para impactar a los humildes y obedientes. Para los sirvientes, este evento no solo fue asombroso, sino también una lección de que lo sobrenatural puede suceder incluso en las circunstancias más ordinarias. La reacción del maestro de ceremonias y los invitados. El maestro de ceremonias, encargado de supervisar la calidad del vino y el desarrollo de la boda, no tenía idea de que el vino recién traído había sido agua momentos antes. Cuando probó el vino, quedó sorprendido por su calidad,
tanto que elogió al novio por guardar lo mejor para el final, algo completamente inusual en la costumbre de la época. Para los invitados, esto reforzó la percepción de que estaban en un evento especial, aunque desconocían los detalles del milagro. Este episodio muestra la ironía de cómo, a menudo, quienes más se benefician de las obras de Dios no siempre son conscientes de su origen divino. El impacto fue indirecto, pero significativo, pues muchos asistentes probablemente reflexionaron sobre la abundancia y excelencia del vino como una señal de bendición divina sobre la unión matrimonial. El fortalecimiento de la fe de los discípulos. El efecto más profundo del milagro fue en los discípulos, quienes ya estaban comenzando a seguir a Jesús pero aún no habían sido testigos de su poder divino. Este evento fue el primero en el que Jesús reveló su gloria de manera tangible. Para ellos, el milagro no fue solo una señal de su capacidad para realizar lo sobrenatural, sino una afirmación de que estaban siguiendo al Mesías prometido. La transformación del agua en vino representó algo más que un acto físico, simbolizó la transformación espiritual que Jesús traería al mundo. Los discípulos entendieron este milagro como un mensaje personal y colectivo. Jesús no era un maestro ordinario ni un líder político, como muchos esperaban del Mesías, sino alguien capaz de cambiar la esencia misma de las cosas y las personas. Este milagro fortaleció su compromiso y convicción. Pedro, Juan, Andrés y los demás discípulos comenzaron a ver a Jesús no solo como un rabino, sino como alguien con el poder de Dios. Esto marcó el inicio de una relación de confianza más profunda, ya que ahora sabían que el hombre al que seguían tenía un propósito mucho más grande del que podían comprender en ese momento. La lección espiritual para todos los presentes. El milagro contenía una lección sutil pero poderosa. Jesús es capaz de proveer lo que falta, no solo en términos materiales, sino espirituales. Para aquellos que reflexionaron sobre el evento, el mensaje fue claro: cuando lo humano no es suficiente, lo divino puede intervenir de manera inesperada. Por ejemplo, la provisión del vino puede verse como una representación de cómo Jesús llena los vacíos en nuestras vidas. En un contexto más amplio, simboliza la transición de un pacto basado en leyes y rituales, representado por el agua en las tinajas destinadas a la purificación, a uno basado en gracia y redención, representado por el vino nuevo. Este mensaje habría resonado con los más espirituales entre los asistentes, quienes tal vez vieron este milagro como un preludio de algo mayor. No olvides dejar tu comentario sobre lo que aprendiste o tu opinión de este video, dale like y suscríbete al canal para seguir viendo más videos como este. ¿Qué ocurrió en los días posteriores al evento más importante del cristianismo? ¿Por qué Jesús no ascendió directamente al cielo tras su resurrección? ¿Qué significa realmente el tiempo que pasó entre la resurrección y la ascensión? Estas preguntas generan curiosidad, debates y, en ocasiones, controversias entre creyentes y estudiosos. Los 40 días que Jesús permaneció en la tierra después de su resurrección son una de las etapas menos exploradas y comprendidas de su ministerio. Aunque los evangelios y el libro de los Hechos ofrecen pistas, mucho de lo que ocurrió sigue siendo objeto de especulación y reflexión teológica. En este recorrido, desentrañaremos las actividades y propósitos de Jesús durante este periodo crucial en la historia del cristianismo. 1. La primera evidencia: Jesús resucitado se aparece a sus seguidores. ¿Por qué Jesús decidió mostrarse físicamente a sus discípulos después de su resurrección? Este es uno de los misterios más fascinantes de esta etapa. Según los evangelios, las primeras apariciones de Jesús después de su resurrección estuvieron dirigidas a sus seguidores más cercanos, quienes inicialmente no podían creer que realmente había vencido a la muerte. Las primeras apariciones: mujeres en la tumba vacía. El papel de las mujeres: María Magdalena, junto con otras mujeres, fue la primera en encontrar la tumba vacía, Mateo 28, 1-10, Marcos 16, 1-8. Este hecho es significativo, ya que en aquella época, el testimonio de las mujeres no era considerado válido en los tribunales, pero Jesús eligió aparecerse primero a ellas. La instrucción de Jesús: María Magdalena recibió la orden de llevar el mensaje a los discípulos, Juan 20, 17-18. Este momento marcó el inicio de la proclamación de la resurrección. Apariciones a los discípulos incrédulos. Camino a Emaús, en Lucas 24, 13-35, Jesús se unió a dos de sus discípulos que caminaban hacia Emaús.
Durante el camino, explicó las Escrituras, revelando cómo éstas profetizaban su muerte y resurrección. Fue solo al partir el pan que reconocieron quién era. La incredulidad de Tomás. Jesús se presentó a sus discípulos en una ocasión donde Tomás, uno de los 12, no estaba presente, Juan 20, 24-29. La segunda vez, permitió a Tomás tocar sus heridas, afirmando la realidad física de su resurrección. Propósito de estas apariciones. Jesús no solo quería demostrar que estaba vivo, sino también fortalecer la fe de sus seguidores y disipar sus dudas. Estas apariciones iniciales tenían el propósito de preparar a los discípulos para la misión que estaba por venir. 2. Enseñanzas y preparación para la misión global. Jesús utilizó este tiempo para instruir a sus discípulos, preparando sus corazones y mentes para lo que sería su misión tras la ascensión. El mandato de hacer discípulos. En Mateo 28, 18-20, conocido como la Gran Comisión, Jesús instruyó a sus seguidores a ir a todas las naciones, hacer discípulos, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñarles a obedecer todo lo que Él había mandado. Este mandato es central en el cristianismo y marcó el inicio del movimiento misionero que llevaría el Evangelio a todas las naciones. La promesa del Espíritu Santo. En varias ocasiones, Jesús prometió enviar al Espíritu Santo, quien sería el consolador y guía para sus discípulos, Juan 14:26, Hechos 1, 4-5. Durante estos 40 días, explicó cómo el Espíritu Santo les daría poder para ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. La restauración del enfoque del reino. En Hechos 1, 6-8, los discípulos le preguntaron si restauraría el reino de Israel. Jesús no les dio una respuesta directa, sino que redirigió su atención al poder del Espíritu Santo y su misión de ser testigos. Este cambio de enfoque reflejó el propósito universal del Evangelio, más allá de las expectativas políticas y nacionales. Paralelos con Moisés y los 40 días. El periodo de 40 días recuerda el tiempo que Moisés pasó en el monte Sinaí recibiendo la ley, Éxodo 24:18. Así como Moisés preparó al pueblo de Israel, Jesús preparó a sus discípulos para liderar el movimiento cristiano. 3. Jesús come con sus discípulos, la importancia de la restauración y la comunión. Uno de los aspectos más humanos y conmovedores de las apariciones de Jesús fue cuando compartió comida con sus seguidores. El pescado asado junto al lago. En Juan 21, 1-14, Jesús se apareció a varios de sus discípulos mientras pescaban. Al no reconocerlo al principio, siguieron su instrucción de lanzar la red a un lado del barco, obteniendo una pesca milagrosa. Al llegar a la orilla, Jesús había preparado un desayuno con pescado y pan. Restauración de Pedro. Este evento no solo sirvió para compartir una comida, sino para restaurar a Pedro, quien había negado a Jesús 3 veces. Jesús le preguntó 3 veces, ¿me amas? Y cada respuesta afirmativa fue seguida por una comisión, apacienta mis ovejas. Esto simbolizó el perdón y la confianza renovada de Jesús hacia Pedro. El simbolismo de la comida compartida. El acto de comer juntos no era casual. En la cultura judía, compartir una comida representaba comunión, reconciliación y unidad. Jesús utilizó estos momentos para fortalecer los lazos con sus discípulos y recordarles su misión de servir a los demás. 4. La ascensión, el final del ministerio terrenal de Jesús. La ascensión de Jesús al cielo, relatada en Lucas 24, 50-53 y Hechos 1, 9-11. Marcó el final de los 40 días después de su resurrección y simbolizó el cierre de su ministerio terrenal. Este evento no fue solo una despedida, sino un momento lleno de significado espiritual y teológico. El evento en sí. Después de dar sus últimas instrucciones a los discípulos, Jesús los llevó al Monte de los Olivos. Allí, mientras los bendecía, fue elevado al cielo ante sus ojos. La ascensión fue un acto público y visible, asegurándose de que los discípulos entendieran que Él estaba dejando la tierra físicamente, pero que su presencia espiritual seguiría con ellos a través del Espíritu Santo. La promesa del regreso. Mientras los discípulos miraban al cielo, 2 ángeles aparecieron y les dijeron, este mismo Jesús, que ha sido llevado al cielo,
vendrá otra vez de la misma manera que lo habéis visto ir al cielo. Hechos 1:11. Este mensaje reafirmó la promesa del regreso de Jesús y se convirtió en un pilar fundamental de la esperanza cristiana. Significados teológicos profundos. Exaltación de Jesús como Rey. La ascensión marcó el inicio de la glorificación de Jesús, quien se sentó a la derecha del Padre en el cielo, un lugar de autoridad y poder. Filipenses 2, 9-11. Inicio de su ministerio como intercesor. Desde su lugar en el cielo, Jesús intercede por los creyentes, actuando como mediador entre Dios y la humanidad. Hebreos 7:25. Preparación del Espíritu Santo. Jesús había prometido que, después de su partida, enviaría al Espíritu Santo para guiar y empoderar a sus seguidores. La ascensión fue un paso necesario para el cumplimiento de esta promesa, que se materializó en el día de Pentecostés. Hechos 2, 1, 4. Impacto en los discípulos. Aunque inicialmente los discípulos pudieron haber sentido tristeza por la partida de Jesús, la ascensión no fue un momento de derrota, sino de victoria. Se les dio la misión de llevar el Evangelio al mundo entero, sabiendo que Jesús seguía siendo su guía y apoyo, aunque de manera espiritual. 5. Reflexión. Lecciones de los 40 días. Los 40 días posteriores a la resurrección de Jesús no fueron un simple periodo de transición, fueron días llenos de propósito, enseñanza y transformación. A través de sus apariciones, enseñanzas y actos de comunión, Jesús dejó lecciones que siguen resonando hoy. Jesús como Maestro y Guía eterno. Durante estos días, Jesús demostró que la resurrección no era el final de su ministerio, sino el inicio de una nueva etapa en la relación entre Dios y la humanidad. Mostró su cuidado continuo por sus seguidores al explicar las Escrituras, restaurar relaciones y preparar sus corazones para el futuro. La importancia de la fe en lo que no vemos. A través de sus encuentros con los discípulos, Jesús enfatizó la importancia de creer, incluso sin evidencias físicas. Esto se ve claramente en su interacción con Tomás, cuando dijo, «Dichosos los que no han visto y han creído», Juan 20:29. Este mensaje continúa siendo relevante para los cristianos de hoy, quienes confían en su fe para seguir a un Salvador que no ven físicamente. Un llamado a la misión y al servicio. Jesús no solo instruyó a sus discípulos, también los empoderó para llevar su mensaje al mundo. Este llamado a la misión sigue vigente, recordando a los creyentes que el cristianismo no es solo una fe para ser vivida en privado, sino un mensaje para compartir con todos. La esperanza del regreso de Jesús. La promesa de que Jesús volverá algún día es un recordatorio constante de que su obra no ha terminado. Mientras tanto, los creyentes están llamados a vivir con expectativa y fidelidad, sabiendo que su regreso traerá la consumación de todas las cosas. ¿Por qué la genealogía de Jesús menciona mujeres, algo prácticamente inaudito en los registros genealógicos de su tiempo? ¿Qué significado tiene que nombres como Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé estén incluidos en la línea que llevó al Mesías? Y, sobre todo, ¿qué mensaje oculto podría haber en destacar a estas mujeres, algunas de ellas con historias marcadas por la controversia, la marginación o el pecado? En el Nuevo Testamento, tanto Mateo como Lucas presentan genealogías de Jesús, pero con diferencias significativas en su estructura y propósito. Estas diferencias han sido objeto de debate y análisis durante siglos. La genealogía de Mateo, Mateo 1, 17. Mateo comienza su evangelio con una genealogía que rastrea la ascendencia de Jesús desde Abraham hasta José, el esposo de María. Estructura: está organizada en 3 grupos de 14 generaciones. De Abraham a David. De David al exilio en Babilonia. Del exilio hasta Jesús. Propósito: Mateo, escribiendo principalmente para un público judío, enfatiza el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Al incluir figuras clave como Abraham y David, subraya que Jesús es el heredero legítimo de las promesas hechas a ambos. Aspecto único: Mateo menciona a 5 mujeres, Tamar, Rahab, Ruth, Betsabé, aunque se refiere a ella como la mujer de Urías, y María. Esto es extremadamente inusual en una genealogía judía y tiene un significado profundo. La genealogía de Lucas, Lucas 3, 23-38. Lucas presenta la genealogía después del bautismo de Jesús, rastreando su ascendencia desde José hasta Adán. Estructura: es una lista inversa que comienza con Jesús y retrocede hasta Adán.
Propósito: Lucas, escribiendo para un público más amplio, probablemente gentil, destaca la universalidad del mensaje de Cristo al conectar a Jesús con Adán, el Padre de toda la humanidad. Esto refuerza la idea de que Jesús es el Salvador de todos, no solo de los judíos. Aspecto único: Lucas utiliza una línea genealógica diferente a la de Mateo en varios puntos, lo que ha llevado a interpretaciones que sugieren que podría estar representando la línea genealógica de María en lugar de la de José, o bien enfatizando aspectos espirituales más que legales. La genealogía de Mateo es particularmente notable por incluir a 5 mujeres, algo casi inaudito en genealogías judías. Número 1. Tamar, una viuda que se disfrazó de prostituta para asegurar su lugar en el linaje de Judá, Génesis 38. Número 2. Rahab, una prostituta cananea que ayudó a los espías israelitas y fue incluida en el pueblo de Dios, Josué 2. Número 3. Ruth, una moabita que mostró lealtad a su suegra Noemí y se convirtió en la bisabuela de David, libro de Ruth. Número 4. Betsabé, referida como la mujer de Urías, fue involucrada en un acto de adulterio con el rey David, pero llegó a ser la madre de Salomón, 2 Samuel 11-12. Número 5. María, la joven virgen que aceptó ser la madre del Mesías, a pesar de los riesgos sociales y personales, Evangelios. ¿Por qué se mencionan estas mujeres específicamente? La inclusión de mujeres en la genealogía de Jesús es un hecho que sorprende y genera una reflexión profunda, especialmente al considerar el contexto histórico y cultural en el que se escribieron las Escrituras. En un tiempo donde las genealogías solían resaltar exclusivamente los nombres masculinos, las menciones de Tamar, Rahab, Ruth, Betsabé, descrita como la esposa de Urías, y María rompen con los patrones establecidos. Controversias y detalles menos conocidos sobre la genealogía de Jesús. La genealogía de Jesús no solo es un tema fascinante, sino también una fuente de debates teológicos, históricos y culturales. A continuación, exploramos algunos aspectos controversiales y menos conocidos que arrojan luz sobre la complejidad y el simbolismo de esta lista de nombres aparentemente sencilla. 1. Las diferencias entre las genealogías de Mateo y Lucas. Uno de los temas más debatidos es la discrepancia entre las genealogías de Jesús presentadas en los Evangelios de Mateo y Lucas. Aunque ambos buscan trazar la línea de Jesús, los nombres y el enfoque difieren significativamente. Enfoque de Mateo. Mateo comienza desde Abraham y avanza hacia Jesús. Esto enfatiza el cumplimiento de las promesas hechas al patriarca del pueblo de Israel. Divide la genealogía en 3 bloques de 14 generaciones, posiblemente para facilitar la memorización y resaltar la perfección simbólica del número 14, relacionado con el rey David en la numerología hebrea. Enfoque de Lucas. Lucas comienza desde Jesús y retrocede hasta Adán, subrayando la conexión de Jesús con toda la humanidad, no solo con los judíos. Incluye más nombres y tiene una estructura menos regular, lo que ha llevado a muchos estudiosos a considerarla una genealogía más completa desde el punto de vista histórico. Posibles explicaciones para las discrepancias. Linaje legal versus biológico. Una teoría sugiere que Mateo traza la línea de José como el padre legal de Jesús, mientras que Lucas sigue la línea biológica de María. Levirato. Otra hipótesis es que una práctica antigua conocida como el levirato, en la cual un hombre se casaba con la viuda de su hermano para preservar su linaje, podría haber generado estas diferencias en los nombres. Propósitos teológicos. Las genealogías no pretenden ser meras listas históricas, ambas tienen intenciones espirituales y culturales específicas para sus respectivas audiencias, judíos para Mateo y gentiles para Lucas. 2. La omisión de nombres importantes. Otro detalle intrigante es que no todas las figuras destacadas del Antiguo Testamento aparecen en la genealogía de Jesús. Por ejemplo, mujeres como Sara, la esposa de Abraham, o Rebeca, la esposa de Isaac, no son mencionadas, a pesar de su relevancia en la narrativa bíblica. Razones posibles. Selección deliberada. Mateo y Lucas parecen haber escogido nombres con significados simbólicos que apuntan al mensaje del Evangelio. Contexto cultural. En la época de la redacción de los Evangelios, las genealogías eran frecuentemente abreviadas para destacar ciertos puntos teológicos. Simbolismo en las mujeres seleccionadas. Las mujeres mencionadas, Tamar, Rahab, Ruth, Betsabé y María, representan historias de redención, inclusión y gracia.
Este enfoque podría haber sido más impactante para las audiencias originales que incluir nombres esperados como Sara o Rebeca. 3. La conexión con figuras polémicas. La genealogía de Jesús incluye nombres de personajes que tuvieron historias moralmente cuestionables o que estuvieron involucrados en controversias. Esto genera preguntas sobre por qué se destacaron figuras tan imperfectas en la línea del Mesías. Tamar, su relación con Judá, obtenida mediante un engaño, podría ser vista como inapropiada, pero también como un acto de reivindicación y justicia en un contexto de abandono social. Rahab, como extranjera y habitante de Jericó, su inclusión resalta el alcance de la redención divina incluso para aquellos fuera de Israel. El rey David y Betsabé, su historia es conocida por el error de David, pero también es un ejemplo de cómo Dios puede redimir incluso las situaciones más complicadas. Mensaje subyacente, estas inclusiones destacan cómo la línea mesiánica no se basa en la perfección humana, sino en la gracia y la soberanía divina. 4. ¿Era José o María el verdadero heredero del linaje davídico? En un sistema patriarcal como el de la época, la genealogía debería pasar por el padre. Sin embargo, Jesús nació de María y fue concebido de manera divina, lo que genera un debate sobre si su linaje a través de José es legalmente válido. Linaje de José. Según Mateo, José desciende de David a través de Salomón, el hijo de Betsabé. Esto otorga a Jesús un derecho legal al trono de David. Linaje de María. Según Lucas, algunos interpretan que la genealogía representa la línea de María, lo que también conecta a Jesús con David, pero a través de Natán, otro hijo de David. Esto aseguraría que Jesús sea descendiente biológico de David, incluso si José no contribuyó genéticamente. Implicaciones teológicas. Ambas genealogías juntas refuerzan la conexión de Jesús con David desde perspectivas legales y biológicas, cumpliendo así las profecías mesiánicas. 5. El simbolismo numérico en la genealogía de Mateo. La estructura de la genealogía en Mateo tiene un patrón de 3 bloques de 14 generaciones, lo que ha llevado a muchas interpretaciones simbólicas. El número 14. En la numerología hebrea, el 14 está relacionado con el nombre David, ya que las letras hebreas tienen valores numéricos. Esto subraya a Jesús como el hijo de David prometido en las Escrituras. Omisiones deliberadas. Mateo omite algunos nombres que se encuentran en las genealogías del Antiguo Testamento para ajustarse a este patrón. Esto refuerza la idea de que la genealogía de Mateo tiene un propósito teológico, más que ser una cronología exhaustiva. Mensaje para la audiencia judía. Al estructurar la genealogía de esta manera, Mateo enfatiza el cumplimiento de las promesas hechas a David y Abraham, figuras clave para los judíos. 6. El mensaje universal escondido en los nombres. La genealogía de Jesús incluye tanto figuras judías como extranjeras, hombres y mujeres, pecadores y justos. Esto refuerza la idea de que la salvación a través de Cristo no está limitada por raza, género o pasado. Extranjeros en el linaje. Rahab, cananea, y Ruth, moabita, son ejemplos destacados de cómo Dios integra a personas de todas las naciones en su plan. Historias de redención. Cada nombre cuenta una historia de cómo Dios utiliza a personas comunes y a menudo imperfectas para lograr propósitos extraordinarios. No olvides dejar tu comentario sobre lo que aprendiste o tu opinión de este video, dale like y suscríbete al canal para seguir viendo más videos como este.